Bienvenidos a la emisión número 9, cuarta época de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21:09 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Soy Rafael Maldonado y los saludo muy fraternalmente a todos ustedes, a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Deseamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón, doctor Eduardo Bustos Nájera, muchas gracias por acompañarnos en esta novena emisión de la cuarta temporada ya de nuestras charlas entretenidas. Hola Rafa, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto de tenerte aquí entre nosotros, Lalo. Estamos en vivo transmitiendo por Facebook y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en este tema. Fíjate que les quería platicar a mis amigos y todos los hermanos internautas. Hemos invitado hoy al doctor Eduardo Bustos Nájera, mi muy querido y admirado Lalo, para platicar acerca de la historia de los liderazgos. Y nos proponemos utilizar los próximos 60 minutos para realizar un rapidísimo recorrido, así de carrera, por la historia de nuestro país en la relación con los liderazgos. ¿Quiénes han sido los líderes? ¿Cómo ha llegado a ese título, a esa posición de liderazgo unas personalidades extraordinarias, pero algunas verdaderamente pues, incompatibles unas con las otras? Entonces, esto es lo que pretendemos platicar con ustedes. Yo les voy a agradecer mucho que con sus comentarios, con sus opiniones, sus preguntas, pues nos apoyen y podamos enriquecer este tema que me parece que es de absoluta actualidad. Lalo, querido, dime, ¿por qué a ti te interesa la historia de los liderazgos? En general, ¿es tu profesión, es tu doctorado? ¿Por qué te interesa la historia de los liderazgos? Bueno, pues Rafa, muchas gracias por esta invitación y el estar aquí en Entretenidas. En charlas entretenidas me parece bastante halagador, la verdad. Es un espacio que, bueno, lo he seguido en algunas transmisiones y me parece bastante interesante el tener, pues, estas charlas que me parecen bastante interesantes. Gracias, Y Lalo. al mismo tiempo, sí. Sí, no, dime, te escucho. Y al mismo tiempo actuales, Sí. ¿no? En cosas que parecen antiguas, pero en realidad son muy clásicas y que como lo clásico, pues es algo que nunca muere porque está sustentado sobre la base elemental de lo que nos forma como una sociedad moderna. Entonces, pues es súper importante este tipo de pláticas y espacios que tengamos para todas y todos. Gracias, Lalo. Pues miren, en la introducción platicamos con nuestros amigos internautas y les comentamos que pretendemos que Charlas Entretenidas, este programa, se convierta realmente en eso, un puente, una puerta, una ventana que comunique el interior de las logias masónicas que tradicionalmente estaban oscuras, veladas, muy misteriosas, encerradas en sus torres de marfil. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la modernidad en todos sentidos, el cambio que está ocurriendo especialmente en nuestro país, pues requiere de nuevos métodos, de nuevas visiones, un nuevo enfoque de nuestras realidades. Entonces decidimos abrir esta ventana para comunicarnos y que entre aire nuevo, aire fresco, porque ya sabes que todo lo que está estancado se pudre. Y pues sobre todo, tú eres una persona con, aparte de tu talento, que yo admiro mucho, pues tienes una gran preparación, un nivel cultural muy bueno, y realmente quisiera aprovechar en ese sentido. Tenemos menos de 60 minutos para hacer un recorrido de 200 años de historia, Lalo, y el liderazgo. Algunas personas han escuchado en algunas logias masónicas tratar de definir a la masonería y bueno, es un problema enorme. Todos los que nos dedicamos a estudiar esto, nos resulta verdaderamente difícil hacer una definición precisa, exacta de qué es la masonería. Pero, entre otras cosas, se dice que es una escuela de líderes. ¿Tú estarías de acuerdo en llamar así a la institución? Totalmente de acuerdo, porque así lo ha demostrado la historia. Si vemos en cada uno de los países en donde la masonería ha estado, pues sin lugar a dudas,
uno de sus reflejos tiene que ver con esta formación de líderes y la construcción de pueblos. Y que bueno, pues ese es, digamos, el resultado de esta formación de liderazgos. Pero aquí lo importante es conocer qué es un líder. Y hay varias definiciones. Una de ellas es que, bueno, el liderazgo entendida como una sustancia, ¿no? Como algo que uno puede ver y que puede analizar y quitar sus partes. Pero hay otro Otro argumento, enfoque, otro otro enfoque. enfoque que sostiene que el liderazgo es el resultado de una interacción social y que como tal, pues va a depender de tres factores. Fíjate que es bien interesante porque últimamente, especialmente en tiempos de la pandemia, comenzaron a brotar un montón de personas que vendían el liderazgo como si fuera un modelo para armar. Estos vendedores de humo que les llaman, o quienes decían, mira, el poder está en uno mismo, el poder, el solamente, si tú lo piensas, lo logras, si tú lo predices, así va a ser. Entonces, esto es una forma de llamar al liderazgo como un modelo para armar. Sin embargo, pues vamos a ver que no necesariamente es así. Es muy útil en algunos casos para el caso de la motivación, pero un líder no necesariamente tiene que estar motivado. Hay otros argumentos que dicen que el liderazgo es diferente a un jefe. Y entonces, y la diferencia entre un líder y un jefe tiene que ver con la manera empática o no de poder administrar a un subordinado. Entonces dicen, bueno, el líder es más empático con sus subordinados, el jefe es menos empático. El jefe vendría siendo así, firmes, media vuelta ya, ¿no? Y me tienen que obedecer porque el jefe soy yo. Exacto. Pero Y eso sigue siendo también un liderazgo. el líder incluye otro tipo de factores ahí, como que nos caemos bien, como que yo pongo el ejemplo, como que no le doy orden a nadie, sin embargo, todo el mundo hace lo que yo quiero que se haga. Algo así es el liderazgo, Lalo. Es que tiene que ver más con eso. No es una diferencia entre un jefe y un líder, porque un líder también puede ser un mal jefe. Claro. Es decir, tiene que ver con otros aspectos. Incluso hay algunos que dicen un líder es más organizado, es más humano, tiene una visión social, y bueno, no es así. No tiene que ver con un tema normativo de bueno y malo, de organizado, desorganizado, introvertido, extrovertido, porque eso tiene que ver con una faceta de liderazgo que tiene que ver con la estructura psicológica de las personas. Y aquí es donde Entiendo. quiero hablar de 4 componentes de liderazgo, que como tal, bueno, vamos a ver que tiene que ver con un efecto social, pero que tienen que estar reunidas cuatro funciones. El primero de ellos es el aspecto psicológico, es decir, todo aquello relativo a la estructura de la personalidad de un individuo. Y esto parte desde ser excéntrico o introvertido, pero fundamentalmente proactivo. Pero eso no es lo único, no es lo único que se necesita. Hay un segundo componente que es el psicosocial, es decir, aquel que está relacionado con el sujeto y con su entorno principal. Esto tiene que ver con su familia, su clase social, la localidad geográfica, etcétera, en el cual el sujeto aprende a interactuar y a formar parte de una red primaria que le va a brindar mecanismos necesarios para movilizar los recursos que hay en esta red primaria. Es Que él decir, se si hay sienta bien en información. el grupo y el grupo se sienta bien con él. Así es. Y aprende. Por ejemplo, alguien que nace en una familia de artistas, pues va a aprender a cantar, a dibujar, a bailar, es decir, diferentes formas, y además a moverse en ese ambiente como natural. Alguien que vive en un ambiente, por ejemplo, de delincuentes, pues va a aprender a robar, va a aprender a mentir, porque ese es lo que hay en su entorno. Dentro de ese entorno viene una parte que es el consciente, el estar consciente de que vive en ese entorno. Entonces, por un lado, saber qué personalidad tiene. Número 2, el saber que es miembro de una red que le va a permitir alcanzar o tener diferentes accesos a diferentes formas de capital social, que así es como se le llama, que es
que son, por ejemplo, el tener un lugar donde dormir, el tener información, el conocer a una pareja, el tener recomendaciones, es decir, todo eso forma parte del capital social. Pero el líder empieza con el ser consciente de que esas cosas existen. Y dentro de esas, pues que también puede ejercer una capacidad de dirección y organización dentro de esa primera red. Es decir, además se encuentra que puede con esta forma de organizar y de dirigir, resolver problemas reales. El tercer campo que forma al líder es el campo de la acción. Esto significa aquellas relaciones sociales que tienen reglas particulares o locales, con objetivos determinados y diferenciados de otros campos. En este caso, por ejemplo, campos como la política, la economía, la academia, el deporte, la religión, el barrio, el arte, son, digamos, campos que tienen sus normas diferentes y que a su vez tienen una manera de valorar a un líder con cierto tipo de discursos, con cierta manera de moverse, con ciertos valores que no necesariamente aplican para todos los casos. Es decir, por ejemplo, ahora que se está destapando un líder empresarial que ahora quiere ser político. Entonces, va a intentar este líder, Gustavo de Hoyos, que es como se llama el líder de la Coparmex, va a intentar, con el lenguaje de un empresario, intentar convencer a los políticos que van a encontrar que los significados y los significantes son diferentes. Es decir, necesitamos un líder, necesitamos alguien que sea diferente, necesitamos alguien que tome el país a través de este tipo de vía. Bueno, pues a lo mejor con la clase política va a chocar, porque ese tipo de liderazgo en ese tipo de ambiente no es compatible. Y ahí es una demostración de cómo el liderazgo no equivale para todos, no es un modelo para armar, no hay una forma única de ser líder. No podría haber el manual del explorador de Hugo, Paco y Luis. ¿Te acuerdas? Los sobrinos de Pato, sí, claro. Donald, traían un librito del manual del explorador y ahí encontraban las soluciones para todo. Actualmente, en lugar de ese manual, pues ahora se utilizan los tutoriales de YouTube y la gente cree que con un tutorial de YouTube puede abrirle el corazón a un humano y operarlo exitosamente. Y la verdad es que hay que ir entendiendo que son herramientas muy buenas, muy modernas, pero que requieren todo un equipamiento humano que es indispensable hasta ahorita. Lalo, te quiero preguntar acerca de esto, por eso que me estás explicando digamos, llamemos los ingredientes de los líderes, pues podríamos hacer una combinación extraordinariamente compleja. Y te quiero preguntar acerca del banner que nos organizaron los compañeros de diseño gráfico para presentar en nuestras charlas entretenidas de hoy. Vienen una serie de retratos de personajes de la historia de México. Pero antes de que te dé yo la palabra en ese sentido, te quisiera pedir que vamos a saludar a nuestros amigos de internet que nos están acompañando hoy, porque ya hay algunos saludos muy especiales. Mira, Edel Espinosa Contreras, Edel, te agradezco mucho que nos acompañes. Te comento, Lalo, que Edel es generalmente el que llega primero a nuestras charlas entretenidas y esta noche no fue la excepción. Fue el primero que nos mandó saludos. Edel, muchas gracias. Dice, un fuerte abrazo. Pues también para ti te mandamos un fuerte abrazo, tanto Eduardo como un servidor. Manuel Guerrero Salazar, buenas noches. Hoy les saludo desde las 4 veces heroicas ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles. Caray, Manuel, pues qué bueno que estés ahí acompañándonos en Puebla y de que heroica, por supuesto. Y yo creo que ahora en nuestra charla vamos a tocar un poquito, porque no nos da mucho tiempo, pero vamos a tocar un poco de pues, un personaje importantísimo durante la intervención francesa, que fue Porfirio Díaz. Yo creo que vamos a hablar algo de eso. Eduardo Danel Escobar, Eduardo tu tocayo, buenas noches, queridos hermanos, desde el oriente de Teotihuacán recibo un abrazo fraternal.
Caramba, yo creo que Teotihuacán también fue una cuna, dicen que la ciudad de los dioses, pero yo creo que también fue una cuna de extraordinarios líderes de aquella época. Nancy Yoguayolotzi, muchas gracias Nancy, un abrazo grande para todos mis hermanos y nos manda unas flores. Nancy, tú eres una flor y nos encanta que nos acompañes. Emanuel Benito Cosa Arámbula, buenas noches queridos hermanos. Emanuel, abogado querido, muchas gracias, te agradezco que nos acompañes. Duber Farrera Zacarías, buenas noches, que saludos fraternos desde Venezuela. Un abrazo para todos los hermanos venezolanos, Duber, los necesitamos a ti y a tu esposa, los necesitamos que nos acompañen aquí en las charlas entretenidas. Jair Jiménez Aguilar dice, abrazos fraternos, también te los retornamos. Dulce María Gabriel Soto, tipo abrazo fraternal desde Salina Cruz. Ahora estás en Salina Cruz, Dulce, qué gusto que nos estés visitando desde Salina Cruz. Un abrazo. Y Leticia García, saludos fraternos, queridos hermanos. Pues Leticia García, creo que no sé exactamente en este momento, pero generalmente nos saluda de la hermana República del Norte de la Ciudad de México, allá por Ecatepec. Te mandamos un saludo con mucho cariño, Leti. Pues ahorita tenemos estos saludos, no quiero interrumpirte más, Lalo, porque se nos va a pasar ahora como de volada y entonces vamos a entrar. Te estaba preguntando acerca de este banner que presentamos durante unos segundos antes de nuestro programa y vienen varios personajes. Tiene algo que ver con todo lo que me estás platicando, me imagino. Sí, por supuesto. Pues lo que les quiero presentar en esta charla es el resultado de una investigación que he realizado desde hace algunos años, bueno, desde hace algún tiempo, ya no tanto años, en donde y que es relativo a lo que estamos viendo. Platicando, sí. Así es, y que son los 200 años de liderazgos que han pretendido gobernar a México, desde la independencia hasta nuestros días. Y bueno, quiero presentarles esta parte, no sé si se alcanza a ver. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto, con esta parte de lo que he estado estudiando, que es el capital político? Fíjate que ahí es una de lo que estaba comentando hace unos minutos, que tenía que ver con estos tres componentes, pero falta un cuarto. Y ese cuarto componente, ya decíamos la parte psicológica, la parte psicosocial, el campo de acción, pero la cuarta es la oportunidad. Y esta es la parte donde Maquiavelo nos hablaba en El Príncipe, en donde existe una oportunidad para que el líder se presente. El momento histórico. Así es, diríamos, el momento histórico. El momento histórico, sí. Sí, porque en teoría todos podemos ser líderes en cualquier momento, pero lo que hace la diferencia es cuando se presenta la oportunidad y cuando se toma esa oportunidad. Y hay tres formas, nos dice Maquiavelo, para obtener esa oportunidad. La primera es a través de la aclamación popular. Entonces el pueblo aclama al líder, ¿no? Por una serie de eventos. La segunda tiene que ver con una necesidad a partir de una urgencia. Y esta necesidad, decía Maquiavelo, bueno, pues uno tiene que estarse preparando para decir, miren, se está hundiendo el barco, pero soy el único que repara barcos. Ustedes díganme si quieren que haga o no, ¿no? Y la tercera es lo que Maquiavelo llamaba la buona fortuna, es decir, el azar. En algún momento así pasa. Un ejemplo de ello tiene que ver con la invasión francesa y el 5 de mayo. Y ahí vienen las partes heroicas, porque imagínense ustedes que el 5 de mayo un grupo de burócratas se ponen a defender la ciudad de Puebla, que no tienen instrucción militar y que les dicen, en unos momentos más tenemos 24 horas para armar un ejército de aquellos que trabajan en el Cabildo de Puebla y vamos a enfrentar al ejército más fuerte del mundo. Ahí vienen las partes heroicas, cuando la gente ordinaria hace cosas extraordinarias. Esa es la oportunidad que se abre para este tipo de liderazgos. Y bueno, con el paso del tiempo, cuando un líder prueba que es bueno dirigiendo, que es bueno organizando, pues va adquiriendo una especie de crédito. Y este crédito es el que se le denomina un prestigio. Y el prestigio nos va a permitir continuar o no
con la cooperación de los demás en torno a ese liderazgo para llegar a un fin. ¿Este Es decir, prestigio tiene alguna relación con el carisma, Lalo? así es una parte de ese prestigio. Puede ser un líder carismático, pero también puede ser un líder legal, porque tiene un cargo, o un líder tradicional, porque puede ser un líder religioso, o el primero que llegó a fundar el barrio. Es decir, ese tipo de liderazgos también pueden existir. Y bueno, eso va generando con el paso del tiempo, con la experiencia de dirigir, el capital político, que eso es un tema que traemos en ciencia política, que como tal no ha sido estudiado, y no se le ha podido dar un indicador, es meramente un eufemismo, pero como tal no es un objeto de estudio. Y entonces eso me he puesto a dedicar a partir de los liderazgos. Y entonces encontré pues, que existen todos, empecé a investigar 245 biografías de candidatos o de personas que han pretendido la presidencia de México y durante estos 200 años. Y en estos 200 años, pues encontré que han armado su capital político, su liderazgo, a partir del dominio de 4 áreas de experiencia, y que todas estas están en función del Estado mexicano. Entonces, este ámbito, pues tiene que ver con qué tan cercanos están con la presidencia, si están, además, son diputados, si son militares, si han sido líderes de partido, si están en organizaciones civiles, si son empresarios o incluso si son revolucionarios. Entonces, estos 4 ámbitos de acción son los que he encontrado que en 200 años han compartido. Es decir, hay una serie de patrones en la formación de los líderes que pretenden la presidencia del país. Y entonces, bueno, pues estos tienen que ver con una historial de capacidad directiva y a su vez con una formación de estrategias. Depende de qué lado cómo quieran llegar a la presidencia, pues van a seguir cierto tipo de estrategias, como la de conservar el poder, el de mantenerse, aunque no sean el mismo candidato, o si son presidentes interinos, o si o quieren recuperar el poder, o son personas que restauran un sistema político, como fue el caso de Benito Juárez, o el caso de Francisco y Madero. Es decir, cada una de estas estrategias de qué quieres hacer o de cómo llegan a la presidencia de la República son las diferentes estrategias. Entonces, bueno, pues aquí encontré estos 234 liderazgos, de los cuales 64 son presidentes que ganaron alguna elección, amañada o no, pero ganaron una elección. 69 han sido gobernantes de facto y 101 han sido perdedores, ¿no? Entonces, Pero como podemos ver, sí. así en números globales, en números redondos, me estás hablando de que 60 y tantos han llegado a la presidencia, pero 4 veces más han sido candidatos y gente importante de alguna manera han sido líderes. Así O es. sea que aunque no haya llegado a la presidencia, pero sí han ejercido un liderazgo. Así es. Sí, porque para llegar a ser un candidato presidencial es porque hay una maquinaria detrás que le respalda para que les represente. Entonces, son diferentes tipos de liderazgos que pueden ser eficientes o no en ganar la presidencia, pero que se presentan, es decir, 234 liderazgos que se presentan, que representan a diferentes sectores o partidos o luchas, y que, bueno, pues hayan estado para contender por este puesto. Aquí hay una red, no sé, una serie de líneas de diferentes colores, Lalo, en tu lámina. Lo veo muy complejo, que está un poquito, pues digamos, se pierde en la pantalla, pero ¿qué significa esto o cómo se llega a este diagrama? Bueno, esta red es la red política mexicana de estos líderes. Además de estudiar sus biografías, pues empecé a buscar los patrones de relación que tienen entre ellos. Entonces, en 200 años, estoy hablando desde Agustín de Iturbide, ¿no? Cuando fue quien cerró o quien consumó la independencia,
O sea, con el, desde el famoso abrazo de Acatempan, digamos, así es, desde el famoso abrazo. cuando los dos ejércitos que estaban en contra dicen, pues vamos a terminar la guerra y hacemos que nazca una nueva nación. Entonces, nos brincamos la historia de Miguel Hidalgo y lo de el cura Morelos. Y llegamos a 1821, por ahí así, 1800, cuando se firma el acta de independencia, ¿no? Entre el ejército trigarante a México, y ahí ya tenemos el primer líder así muy notable, que es, como tú dices, el primer emperador de México, ¿no? Así es, el primero que restaura, que genera un nuevo tipo de Estado, aunque fallido, pero bueno, pues es diferente al virreinato, que es justamente Agustín de Iturbide. Y de Agustín de Iturbide, pues nos vamos hasta López Obrador, es decir, todos esos años, estos 200 años de presidencialismo en México, son los que se muestran en esta red. Es decir, lo que hice fue buscar en qué lugares se habían conectado, si habían sido diputados, si habían estado en la independencia, si habían sido militares, si habían sido masones, si habían estado en tal o cual partido. Entonces todo esto me permitió encontrar que existen patrones con los cuales nuestros líderes que pretenden la presidencia pues han estado involucrando. ¿Nos podrías dar una explicación, llamemos, no sé si pudiera yo llamarle así, esquemática de todo esto que estás haciendo, porque veo realmente muy complejo entender todo esto. Es una investigación tuya muy profunda y abarca 200 años de historia, de 1821 a 2021 más o menos. Entonces, en estos 200 años, pues me imagino que es complejísimo. Y ahorita me decías, digamos, la fuente de donde se nutren estos, o podríamos llamarle la cantera de donde salen estos guías de la sociedad, estos líderes, pues es variadísima. Hablabas de militares, de líderes económicos, sociales, etcétera, complicadísimo. ¿Nos podrías dar una especie como de síntesis, Lalo, de por dónde vamos en este sentido? Sí, esto tiene que ver con en qué lugares se encuentran todos los líderes que han pretendido la presidencia de la República. Y lo que encuentro o lo que les muestro en esta red, son los que salen, las pelotitas que se ven más grandes, son aquellos lugares en donde los líderes se han vinculado más. En este caso, la presidencia de la República está en primer lugar, pero debajo de ella está la Cámara de Diputados. Después sigue los ministerios de defensa y debajo de ese el Ministerio de Hacienda. Y dentro de ellos, los líderes que, digamos, aglutinan una mayor red de líderes, de quienes han pretendido la presidencia, encontramos a Santana, por un lado, y a Porfirio Díaz en otro. Y ahorita les voy a mostrar un poquito más adelante. Pero esto es lo que nos muestra esta red vínculos, donde el liderazgo en México pues tiene cierto tipo de patrones. A pesar de estos 200 años, hay patrones de relación. Y uno de esos vínculos que son muy importantes, pues es la masonería. Es decir, no podríamos entender el carácter republicano y al mismo tiempo conservador de México sin entender la importancia que tuvo la masonería para aglutinar a estos líderes, para mostrar, por ejemplo, en el caso de los liberales, para incluso formar partidos políticos, como fue el caso de los liberales. No podríamos entenderlo sin tener conocimiento de la importancia de las logias, el cómo el conocimiento aglutinó para saber qué hacer. Hay que tomar en cuenta de que después del virreinato, lo más lógico era poner un segundo reino, pero fue gracias a esta red internacional que viene tanto de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de incluso de Sudamérica, que nos podemos nutrir para decir, miren, pues hay todas estas diferencias y estos tipos de Estado que podemos tomar para no ser otro imperio. Y esto se va discutiendo, incluso llega, por ejemplo, gracias a la logia yorquina, pues el descubrimiento del federalismo que se estaba discutiendo en Estados Unidos con Madison y que también forma parte
de esta discusión que va a tener México en el siglo XIX para saber si somos federalistas o centralistas. Vamos a encontrar también que hay actores, como el caso de Santana, que es ambivalente. Esa es una de las cosas fascinantes que tiene Santana. Es un personaje ambivalente. Él está en los dos lados y está a favor de la República y en contra de la República. Y es liberal a veces y es conservador a veces. Entonces, es un liderazgo ambivalente. Oye, Lalo, Entonces, ahorita que mencionas a Santana, a Santana lo podríamos considerar como, en lo personal, él como un individuo que ejerció un liderazgo, o fue simplemente un producto de los grupos de poder. pues ejerció un liderazgo porque él, en esta parte psicológica, él es una persona narcisista, pero es patológica, porque miente, es una persona que juega en dos bandas. Y por eso No, se autonombró a su Alteza Serenísima, ¿no? así es. Sí, sí, Imagínate, es para que decir, alguien se llame su Alteza Serenísima, pues es un ególatra de primera, ¿no? no, y además lo puso como condición. ¿Quieren que regrese al poder? Pues ahora ya no voy a ser presidente, quiero que me llamen su Alteza Serenísima. Esa era la condición, porque además él toma parte de esto que llamamos de la oportunidad y de la urgencia. O sea, no había otro liderazgo, o sea, había otro personaje que es Nicolás Bravo, que alternaba con Santana. Y a veces iba Bustamante o a veces iban otros personajes que no tenían ni el carisma, ni los contactos, ni el arrojo que tenía para defender. Vaya, Y cuando habla de Nicolás Bravo y que pues, casi de jarón tenemos que hablar de Vicente Guerrero. Y ahí así es. volveríamos a hablar específicamente de la lucha entre dos grupos masónicos antagónicos, porque de repente los masones, yo escucho a mis hermanos masones, de repente pues se exaltan demasiado, dicen somos una maravilla y la masonería es una sola y todos jalamos parejo, pero como que no se les olvida un poquito que uno de los ornamentos más importantes de las logias masónicas es el piso, que es hecho de cuadritos blancos y cuadritos negros. Entonces hay desde un extremo conservador hasta un extremo liberal, y eso se da en las discusiones filosóficas del interior de las logias. Y toda esta época que nos estás platicando, pues como que es, digamos, como que no tiene remedio, hay que mencionarlo así, ¿no? Es algo fundamental en ese sentido. Lalo, ¿me dejas que saludemos a algunos de nuestros amigos internautas que están con nosotros? Jair Jiménez, saludos del oriente de Cancún. Jair, siempre andas por viajando en lugares que me encantaría acompañarte. Aura Rosa Quevedo, excelente tema, saludos cordiales desde Venezuela, un abrazo fraternal. Pues estábamos saludando también a Duber y te agradezco mucho tu presencia con nosotros, Aura Rosa. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Ojalá que este tema que está platicando, tengo el gusto, la suerte de que nos acompaña el doctor Eduardo Bustos Nájera, que la verdad ustedes están observándolo, pues es un experto en lo que nos está platicando. Es decir, de repente, pues algunos echamos rollo y platicamos de cosas que no sabemos, pero en este caso, el doctor Eduardo Bustos Nájera, aparte de que es su profesión las ciencias políticas, ha hecho un estudio profundo acerca de todas estas cadenas o ligas o redes que se van formando para el liderazgo. Vamos muy rápido, Lalo, tenemos 25 minutos por delante todavía, pero estaríamos empezando, hablábamos, me decías de 1821, 23, la primera constitución en 1824, y de ahí nos vamos a correr 200 años. ¿Cómo me podrías hacer esta síntesis de la que te hablaba? Bueno, en esta síntesis, uno de los hallazgos que encontré en estos 200 años es que existen cuatro grandes grupos, cuatro grandes redes donde se conectan estos líderes. Es decir, en estos 200 años que se pueden ver en esta gráfica, que son de color verde, las de color rosa, las de color azul y las de color naranja y amarillo. Entonces, son cuatro grandes redes, perdón, seis comunidades, seis grandes redes donde se conectan. Entonces, en Llamaríamos estas seis que grandes redes, serían sí, los núcleos origen, Lalo, el así es, núcleo de origen, de donde surge la conexión para el liderazgo. ¿Sí? ¿Estoy así bien? es. Seis, Ajá. seis grandes núcleos, por así decirlo, en 200 años. Y de ahí surgen las líneas. Así es. Por ejemplo, aquí podemos ver la línea rosa, bueno, las de color rosa, la comunidad rosa es la más, digamos, la más fuerte. En estas está Santana, Bustamante, Porfirio Díaz, el PRI,
el pertenecer al Senado, el estar dentro del Ministerio de la Secretaría de Gobernación. Es decir, son este bloque que es el más fuerte. El segundo bloque es el que está de color amarillo, de color verde, como azulado, donde está Juárez, que tiene una gran red, pero que además contempla a otra gran red, que es la red de Guerrero, que también es uno de los que se alinean a esta gran red. Y después tenemos otras redes menos influyentes en términos de estos 200 años, pero que también tienen liderazgos, como la red de las que están de color naranja, donde está el PAN, que digamos que es la nueva forma del conservadurismo, y otras que son las de color gris, que es la red donde está el ingeniero Cárdenas, está Andrés Manuel López Obrador, y que se forma dentro de la Ciudad de México. Entonces, y bueno, hay otra de color azul celeste, donde está la vieja guardia del PRI, ¿no? Donde se forma Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, y que se agrupan en torno a la Revolución Mexicana. Entonces, estos 6 grandes grupos son los que aglutinan a los liderazgos que pretenden la presidencia de México. Estás hablando del PRI y el PAN, hablabas de los partidos, estamos hablando ya 100 años más adelante de donde empezamos, estamos hablando más o menos de 1910, 15, 20. Esta creación o el nacimiento de los partidos políticos, hablabas de Plutarco Elías Calles y de todos ellos, podríamos pensar que fueron los que desplazaron en el mundo o en el escaparate político, desplazaron a las logias masónicas. Pues yo creo que no sé si las desplazaron como tal, fueron evolucionando de otra manera, porque en el origen, pues están las logias masónicas, está, por supuesto, el rito nacional mexicano, que tiene una gran importancia de aglutinar a todos aquellos que fueron héroes de la Reforma y hasta el Porfiriato. Y que, bueno, debido a la fragilidad de los partidos políticos, las logias masónicas van a tomar ese rol de organización y creación de líderes que se forman durante todo el siglo XIX, durante el convulso siglo XIX. Y quiero aquí mostrar qué tan convulso es el siglo XIX. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, el siglo XIX es esta manera en cómo se aglutinan los líderes políticos del siglo XIX. Vemos que hay mucha dispersión, pero vemos que después de la Revolución Mexicana, estos liderazgos van compactándose. Es decir, ya no tienen que estar en diferentes lugares, ya no concentran tanto poder. Este que vemos aquí, por ejemplo, es Porfirio Díaz, que año con año fue creciendo cada vez que iba renovándose la presidencia y que va teniendo un capital político muy amplio. 30, morado que 30 vemos aquí años. Es Santana. 30 años, pero a ver, te interrumpo un poco. ¿Estos 30 años le dieron amplitud en su poder de líder o gracias a su capacidad de líder duró 30 años? Fueron 2 factores. Uno, después de la reforma se acaban los partidos conservadores, es decir, la parte conservadora se pulveriza. Ya no puede volver a aglutinarse el conservadurismo que existía antes de la reforma. Monolítico. Que en algún momento gobernaron. Y que con Porfirio Díaz, pues, que era un líder liberal que partía justamente de liderazgo de Benito Juárez durante la reforma, pues él va tomando después su propio camino. Y al no haber una oposición, pues Porfirio Díaz va a tomar la batuta. Además, también se habían caído muchos de los liderazgos liberales que habían trabajado con Benito Juárez. Y el que toma, pues esa batuta es Porfirio Díaz. Y lo logra hacer bastante. Aquí te repito la pregunta, Laro, perdóname, sí, pero trato de ser claro en esto. Hablábamos hace rato de Santana, ahora hablamos tocamos rapidísimo a Benito Juárez y hablamos ahora de Porfirio Díaz.
regreso a mi pregunta. ¿Ellos realmente fueron líderes por su capacidad, por todo esto que nos platicabas, los 4 elementos, en fin, o son realmente títeres de un grupo ya realmente poderoso que los pone en el escaparate para que hagan lo que el grupo quiere que hagan? Bueno, hay diferentes cosas. En el caso de Santana, pues sí fue un líder ambivalente. Es decir, con todo mundo que intentaba quedar bien, a todo mundo engañaba, era así de pretencioso. Pero Porfirio Díaz fue diferente, era un poco más estructurado. Tenía además un ideal, cosa que Santana no tenía. Él tenía un ideal de transformar a México en un país moderno, y la modernidad para 1880 pues era ser un país capitalista, parecerse a Estados Unidos. Ese era, digamos, El modelo, parecerse a Europa, era el modelo el a modelo a seguir. seguir. Por ahí los ferrocarriles y Así es. la minería, el carbón, la industria textil, en fin, era el modelo, ¿no? Era el modelo, y él va hacia esa vanguardia. No había como tal un partido socialista que estuviera por ahí, no No, había algo probado. ni se Entonces, conocía. y Porfirio Díaz logra hacer eso porque logra acumular a través de los años diferentes vínculos con sectores estratégicos del país, entre esos, pues con la inversión extranjera que venía de Inglaterra, con los franceses y con los norteamericanos, y además con los austrohúngaros que traen pues Hasta el esta suerte de uniforme, comercio. hasta el Así es. uniforme le da Así el intenta ser aspecto. prusiano Claro. el ejército mexicano. Entonces, Oye, Lalo, y en este caso estamos entrando ya, comenzando a rozar a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, ¿podríamos considerarlo como líder? ¿No, no fue una figura demasiado débil como para considerarlo líder? así es un liderazgo débil, porque bueno, pues él compite con Porfirio Díaz, que tenía este tipo de capital político, que aquí lo podemos ver. Y quiero mostrarles dónde está Francisco I. Madero. Está aquí abajo, es este rojito. Ajá. Entonces, la diferencia entre los vínculos, la capacidad política que tenía Porfirio Díaz con respecto a Madero, pues es muy baja. Y además, al ser un liderazgo débil en el sentido de que era fácilmente manipulable por diferentes grupos, no tenía como tal una estrategia real de la fuerza, que esa es una de las cosas que se requieren para transformar un Estado. Entonces él pelea con el ejército ni siquiera le obedece porque no reconoce en él un líder militar, como si lo tenía Porfirio Díaz durante 30 años. El sector empresarial pues tampoco lo reconoce porque pues era pues su familia, eh, eh, los Madero y después los Krill, que están muy vinculados al sector porfirista. Los empresarios en aquel momento pues no tenían una visión nacional de industria, sino una visión muy regional, es decir, controlaban o el estado de Chihuahua o el estado de Jalisco o la Ciudad de México, pero no veían a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Entonces, fue muy difícil para él poder controlar los diferentes sectores que componían a la sociedad porfirista y por supuesto intentar mediarlo, porque no tenía una base social suficientemente fuerte como para competir con la estructura porfirista que había dejado. Pero, por ejemplo, la base social de Miguel Hidalgo fueron unos cuantos campesinos, unos cuantos desarrapados sin armas. La base social de la Revolución Mexicana con Francisco Madero, pues es mucho más grande. Pero yo siento como, me cuesta trabajo entender qué le pasó a Madero, porque ni con Venustiano Carranza, ni con Zapata, ni con Villa, y mucho menos con los empresarios, como que se quedó solo, ¿no? Sí, se fue quedando solo, y bueno, al punto que ni siquiera el ejército, su guardia pretoriana o el Estado Mayor lo protege. Entonces, pues ese sí fue lamentable y tuvo que ocurrir la llamada Revolución Mexicana para hacer una lucha con respecto al vacío militar de fuerza que había dejado Madero. Este Madero que había pensado
pues que con el hecho de ganar las elecciones ya tenía el poder. Y ese es uno de los grandes riesgos. El ganar una elección no es tener el poder. Esto va dependiendo de qué sectores estratégicos se controlen y pues entender que hay unas luchas internas dentro de dentro de estos sectores. Y allí aparece Victoriano Huerta. Ahí aparece Victoriano Huerta, pero también Victoriano Huerta, pues aunque era un líder militar, tampoco el ejército lo obedece. Entonces es donde vienen las pugnas dentro del propio ejército mexicano para obtener ese liderazgo que no reconocen en Huerta. Ahí es donde me intriga mucho el liderazgo de Madero, porque, por ejemplo, cuando su hermano, Gustavo, descubre el complot, descubre la traición que estaba fraguando Victoriano Huerta, lo aprende a Victoriano Huerta y le quita la pistola y se presenta con su hermano presidente Francisco I. Madero y le dice, te está traicionando Victoriano Huerta, aquí está su pistola. Y a pesar de esa circunstancia que ya lo tenía en la mano, Francisco Madero le devuelve la pistola a Victoriano Huerta y Victoriano Huerta hasta los ojos le saca al hermano y a él lo fusila, lo asesina, a Pino Suárez, total. ¿Cómo puede un líder cometer un error tan terriblemente peligroso, tan grave, tan claro como lo hizo Madero? Pues ahí parece que era demasiado inocente en ese sentido, porque a pesar de las evidencias, él prefirió perdonarlo. Y fíjate que no es algo exclusivo de Madero, lo vemos también con Pinochet cuando traiciona a Salvador Allende. El propio Allende, antes de morir, decía, no yo me siento confiado porque me está protegiendo Augusto Pinochet, que es el líder del ejército chileno. Y bueno, después vemos lo que pasó. Son estos líderes que se parecen mucho Pinochet y Victoriano Huerta, en el sentido de que pues ya eran líderes ya retirados, ¿no? Ya eran militares ya retirados, que asumen prácticamente su última función antes de la jubilación, pues es cuidar al presidente, y que a la mera hora se venden a un ejército extranjero. El propio Victoriano Huerta pues pacta con el embajador Sherling de Estados Unidos, donde dice, bueno, pues matas a Madero y nosotros te hacemos presidente. Claro. Y Lalo, lo mismo querido, pasa estoy preocupadísimo porque me quiero hacer 1000 preguntas y se me va yendo el tiempo. Pasamos, digamos, en todo esto que me estás explicando, viene otra figura importantísima en nuestra historia, que es Lázaro Cárdenas. ¿Cómo va el asunto con Lázaro Cárdenas? Porque a él sí le reconozco pues, una fuerza natural, un liderazgo, el famoso Tata Lázaro, ¿no? Entonces, para que el pueblo lo adopte y le diga Tata Lázaro, pues sí tenía una serie de capacidades individuales personales. ¿Cómo son estos bien nacidos por el mundo? Bueno, Lázaro Cárdenas es el resultado de la última fase armada de la Revolución Mexicana, pero es un militar que, a diferencia por ejemplo, Venustiano Carranza, que él era un exgobernador porfirista que había vivido en el lujo, Lázaro Cárdenas le toca ver desde abajo cómo se estaba fraguando, le toca ver la revolución con los de abajo, y tiene esta conciencia social, que esto es muy importante para estos nuevos liderazgos. Y esta conciencia social, pues cuando logra llegar a la presidencia de la República, pues tiene este enfoque de, pues primero los pobres, ¿no? Esta revolución tiene que ir hacia la base de la pirámide, tiene que mejorar las condiciones de la base de la pirámide. Ya no necesariamente enriquecer a los que ya son ricos, sino ver la manera en cómo esto va a mejorar a la base de la pirámide. Y justamente Lázaro Cárdenas es además la siguiente gran red que va a imperar durante todo el siglo XX hasta el XXI, porque después de Lázaro Cárdenas hay una siguiente red que es la que se funda con Miguel Alemán, y estas dos redes de Lázaro Cárdenas, de la vertiente de Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán, van a darle un rostro al PRI o al PRI gobierno hasta todavía López Obrador, de lo que significaba ser un partido gobernante. Entonces, la vertiente, los vínculos de Lázaro Cárdenas que van a seguir, pues tienen una visión social del Estado, mientras que las que van a surgir de
Miguel Alemán tiene una visión más empresarial y me atrevo a decir hasta oligárquica del Estado. El Entonces, famoso el desarrollo estabilizador. así es, y van a estar ambas redes durante los siguientes gobiernos, especialmente de Gustavo Díaz Ordaz, de López Portillo, y van a terminar de romperse durante el gobierno de Miguel de la Madrid, donde van a sacar a la red de Lázaro Cárdenas y van a dominar la red de Miguel Alemán Valdés. Y eso es lo que conocemos como el periodo neoliberal. Son estos vínculos que ya venían atrás, especialmente con el papá de este señor Raúl Salinas, ¿no? Que va a ser importante para que esta red que proviene de Miguel Alemán Valdés domine. Y después va a seguir otro gran actor que es Agustín Carstens, que durante la década de los 80s y 90s va a ser, digamos, quien le va a dar lugar y va a empezar a vincular actores como Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, José Antonio Meade, Luis Donaldo Colosio. Es decir, este señor Agustín Carstens va a ser una siguiente escuela para el periodo neoliberal y va a imperar hasta el gobierno de Felipe Calderón. Después de él, pues ya lo van a llevar a las grandes ligas de los bancos internacionales, pero va a dejar a su mejor alumno, que es José Antonio Meade. Oye, Lara, pero a ver, Agustín Carstens, la verdad me estás dando una enorme sorpresa. ¿Cuál es el papel entre Agustín Carstens, si lo ponemos en una balanza, y Videgaray? Bueno, Agustín Carstens juega en dos bandas. Uno en el lado académico, que es donde recluta a sus mejores alumnos, y también lo va a hacer en la Universidad de Chicago, pero también va a reclutar a personas en el Banco de México. Entonces, digamos que la escuela que van a tener estas redes neoliberales va a ser el Banco de México y el ITAM. Los Chicago Boys. Los Chicago Boys, junto con Francisco Gil Díaz. Entonces ellos captan a estos personajes del ITAM y les van a empezar a dar juego, les van a empezar a dar escuela de cómo se maneja el Banco de México, y luego que ya cambian de ministerio, pues los va jalando a la Secretaría de Programación y Presupuesto, y después los va jalando a la Secretaría de Hacienda, y es como tienen su escuela. Y es este personaje quien recluta. De ahí la importancia de este señor. Y bueno, ya estamos ya con esos tipos, pero el reloj me está corriendo. Sí. Y surge un personaje, mi personaje inolvidable, decía selecciones del Reader's Digest, mi personaje inolvidable, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es el resultado de esta ley, de esta red de Lázaro Cárdenas, que va a ir por debajo, que va a ir permeando el PRI, pero el PRI de abajo, y después va a darle un ordenamiento al PRD y después a Morena, pero tiene estos vínculos que van desde 1940 con esta visión social. Y al parecer, López Obrador está generando una nueva red. Probablemente, y esto es parte de lo que he estado analizando, estamos ante la formación de una nueva red que probablemente tenga alcances para los próximos 70, 80 o hasta 100 años. Que es como lo estuvimos viendo con el propio Lázaro Cárdenas o con Porfirio Díaz. Tienen esta duración, aproximadamente entre 80 años, es lo que duran estos vínculos. Tu boca sea de santo, mi querido Lalo. Te lo digo en lo personal aquí, amigos internautas, discúlpenme, pero ya es una opinión muy personal. Sale aquí lo más profundo de mi ser. Su boca sea de santo, de Lalo, que sea para 70, 80 años, dure la 4T. Pero aquí hay una cosa importante. Andrés Manuel dice, en 2024 yo me voy a mi rancho. Y no voy a meterme, no voy a dar ni siquiera una conferencia política, ni voy a recibir a nadie, desaparezco del mundo. Un líder del tamaño de Andrés Manuel López Obrador va a dejar un hueco brutal
¿Qué va a pasar con ese hueco, Lalo? ¿Cómo se llena? ¿Cómo están surgiendo estas líneas de la red que estás hablando? La mayoría de la gente que yo conozco, yo no soy político, pero conozco a mucha gente de ese mundo, como que está perdido, no saben lo que van a hacer, siguen con el viejo sistema de hablar con el cacique, con el líder, con el tlatoani, y esperar que el dedo de Palacio Nacional les diga quién va a ser. Y él está diciendo, no les voy a indicar con el dedo, ustedes seleccionen. Entonces, él no ha mentido hasta hoy, no, yo no he encontrado una mentira en el discurso de López Obrador. No tengo por qué pensar que está mintiendo en el asunto de la sucesión. Y si está diciendo la verdad y él no va a ser el factor decisivo, estamos queriendo elegir al sucesor o la sucesora por las mismas razones que se elegían a los anteriores, o porque yo pertenezco a este grupo me va a convenir, o porque mi amigo fulano está bien colocado, o porque me cae muy bien, o porque es muy guapo, etcétera. Cuestiones físicas y demás, inclusive la lucha en contra de ellos también va en ese sentido, porque es hombre, porque es mujer, en fin, razones, pero como que yo siento que los factores que podrían elegir el pueblo, todo esto, no está tomando en consideración las verdaderas capacidades de liderazgo, de dirección, el convencimiento para seguir por la línea. Pero tú me hablas ahorita, me das una gran esperanza. Se está tejiendo una nueva red. Sí, aquí va. ¿Qué va a pasar, Lalo, en 2023 al final o principios del 2024? ¿Cómo se Bueno, llena ese hueco? el éxito de todos ellos es su capacidad de reproducir su propio sistema de liderazgos. Sí, el éxito de todos estos líderes, digamos de manera resumen, es la capacidad de reproducir sus propios vínculos. Y eso es una de las hazañas que va a tener que hacer la 4T, el poder reproducir la manera en cómo se vinculan, cómo gobiernan, cómo se seleccionan y cómo tienen estos vínculos sociales. En tu El propio opinión, esto, liberalismo perdió ahí, sí. perdón, en tu opinión, esta generación de ligas, este desarrollo de la 4T, ¿es independiente de Morena o depende de Morena? Es interactuante con Morena. Es decir, no es que dependa, sino que es una interrelación. Lo que pasa en Morena ocurre algo con los nuevos liderazgos y al revés. La ventaja es que Morena tiene líderes fuertes. Es decir, ahí cualquiera de los tres que se postule para las elecciones del 24, de acuerdo a las encuestas que han surgido, tiene mayores oportunidades de ganar a cualquiera de los otros líderes opositores. Y esto tiene también que ver con la oposición y su propio desgaste de liderazgos, su propio desgaste no solamente en el discurso o en la parte pragmática, sino que hay un rompimiento en su propia red, que antes era la dominante, esta de Carstens. Es decir, no logran este Frankenstein que le llaman México va o México sí, o no sé cómo amanezca el día de mañana, pero no logran aglutinar los intereses del PAN, PRI, PRD en un algo coherente, y al mismo tiempo intentando deslindarse de sí mismo. Es demasiado contradictoria esa red, y por lo tanto no pueden reproducir o no pueden convencer o no pueden incluso generar vínculos de credibilidad para tener un gobierno, salvo el tirarle al nuevo presidente. Es decir, una de las cosas que no tiene la oposición es una visión clara de qué quiere hacer con el poder. Simplemente está con el discurso de eso no, pero nosotros tampoco sabemos qué hacer. Y No hay una mucho peor es propuesta. que nada más tiran para destruir sin tener ninguna idea de qué se podría hacer. Lalo, querido, se me está yendo el tiempo. ¿Cómo remataríamos? ¿De tus láminas podemos dar por terminado o tienes algo Sí, más que sí, mostrarnos? Algo, y hacer una especie como de un colofón. Nos quedamos, yo me quedo muy picado, Lalo, estás cordialmente invitado. Me gustaría mucho continuar a partir de lo que estamos hablando, continuar con una perspectiva. En otra ocasión, Lalo, muy pronto, si me haces el honor, nos acompañas aquí y seguimos con este tema. Pero hoy, ¿cómo redondearíamos este tema? ¿Qué nos falta de presentar en pantalla? Pues lo que podría comentar ya a manera de síntesis es, pues los liderazgos están compuestos por 4 componentes, cualquiera puede ser. La diferencia tiene que ver con el tomar la oportunidad
y prepararse para esa oportunidad y saber qué hacer con esa oportunidad. De otra manera, estos liderazgos no tendrían mayor relevancia. Y la otra, bueno, pues que además estos liderazgos, en el caso de México, están vinculados entre sí a través de la historia. Y es bien importante saber en qué lado de la historia se está para saber también qué tipo de intereses están persiguiendo. Y bueno, estos intereses además no necesariamente son consistentes, sino que ¿Podrías son cerrar muy tu pantalla, contradictorios. compartir pantalla? Podríamos cerrarla, Lalo, para Sí, verte un poquito más tu imagen. Aquí estamos. ahí está. Entonces, estás dándome una síntesis que me parece interesantísima. Termino con nuestros amigos de Internet que nos están visitando. Nos habla Jessica Esquivel. Jessica, saludos, con mucho cariño, Jessica, te esperamos ya muy pronto, creo que vas a acompañarnos, me va a dar mucho gusto. Alfonso Gómez Valdés, saludos queridos hermanos, fantástico el tema de hoy. Gracias, Alfonso. Virgilio Rodríguez, saludos a toda mi hermandad desde el estado de Campeche. Virgilio anda allá por el tren Maya y me da mucho gusto. Robles Laidet, muy buenas noches, apreciables maestros. Robles Laidet, un abrazo con mucho afecto y también esperamos que algún día acepten nuestra invitación. Xochitl Hernández, qué gusto de dar ese maravilloso panel. Abrazos fraternales para todas y todos, para Rafa y para Eduardo, que además me encanta su teoría de redes. Es una forma muy novedosa, Xochitl, qué bueno que nos guste y que nos acompañes. Dice Xochitl, queridos hermanos, pues muchos saludos a toda la hermandad, muchas gracias. Qué bueno que te guste porque realmente me parece una forma muy moderna, novedosa, muy técnica. Dulce María Gabriel Soto, excelente desarrollo de historia política y líderes. Me gustaría saber la opinión de Lalo con respecto al liderazgo femenino para el futuro de México. Muy buena pregunta, Dulce. Vamos a hablar algo acerca de esto. Sería muy bueno ese último análisis de los intereses y la congruencia. Pues es de lo que estamos hablando. Lalo, entonces te interrumpí para saludar a los amigos internautas. ¿Podrías mencionar algo acerca de los liderazgos femeninos? Ya eso no tiene vuelta de ojo, ¿no? Bueno, pues con respecto a los gobernantes en México, nunca hemos tenido una gobernante, salvo Carlota en su momento. Y creo que este periodo justamente es importante para crear una nueva forma de hacer liderazgos. Es decir, no solamente hay que pensarlo en términos del siguiente sexenio, sino en diferentes generaciones que van a venir. Si en el caso, por ejemplo, de Morena, que presenta a Claudia Sheinbaum, sería una innovación no solo en la manera de hacer liderazgos en México, sino en las propias redes históricas que se van a crear a partir de Claudia Sheinbaum. Es lo que viene, cómo se van a fraguar en caso de que llegue a ser presidenta estos liderazgos que le van a seguir a Claudia Sheinbaum. En caso de que sea y que se mantenga un liderazgo masculino, como en el caso de Marcelo Ebrard, bueno, pues Marcelo Ebrard está más, tiene ahí unos vínculos con Carsten, con esta parte del neoliberalismo, pero también con la parte de Morena. Entonces, sería un liderazgo bastante interesante, porque además tiene bastante historia y tiene ambos lados, ambas redes las tiene bien vinculadas. Pero si es Claudia Sheinbaum, haría una innovación en la historia de los vínculos de los líderes mexicanos. Y el estudio finalmente, esos 200 años, ¿cómo lo sintetizas, Lalo? Ha sido un desarrollo atractivo, interesante, importante. Desde luego, nuestra patria actual, 2023, no podría ser si no es con toda esta historia de estos 200 años. Tu calificación rápida ha sido una cadena de líderes brillantes, exitosos, positivos, o la verdad, qué bueno que se rompió. Pues han tenido, ha habido tres cambios importantes. Todo el siglo XIX, que era muy convulso y que generó líderes bastante variados. La reforma les da una nueva manera de entender los liderazgos. Después viene la revolución, que también es un periodo diferente, igualmente convulso, pero después del periodo de Cárdenas, los liderazgos son un poco más estables. Es incluso hasta, podía ser hasta pronosticado quién iba a ser el siguiente presidente del país.
y se van calmando, especialmente la pacificación después de Cárdenas, va a delinear una nueva manera de entender los liderazgos. Y ahora que y que todavía se mantiene, pero lo que está surgiendo ahora con la cuarta transformación no solamente tiene que ver con eventos históricos, sino con la propia creación de líderes y de estos nuevos vínculos que van a, si se logra realizar, van a tener por lo menos 80 años de una nueva manera de hacer política para este país. Lalo, querido, qué bueno, qué bonita síntesis. Te agradezco mucho, doctor Eduardo Bustos Nájera. Te agradezco en todo lo que vale tu experiencia, tus conocimientos, tu apoyo para estas charlas entretenidas. Creo que a nuestro público internauta le ha llamado la atención. Nuestros amigos nos han dado opiniones muy importantes y nos han mostrado sus inquietudes. Creo que es muy, muy, muy bueno. Te mando un abrazo con todo el cariño, Lalo. La invitación está permanente para ti. Tú eres una persona con muchas actividades, un poquito complicado para ti acompañarnos, pero si nos preparamos un poquito más con todo lo que has platicado, quizá podríamos hacer unas nuevas charlas entretenidas más prospectivas, más ya no tanto hacia la historia, hacia el ayer, sino del hoy en adelante, de aquí a los próximos, decías 80 años, yo me conformo, pues lo veremos aquí dentro de 80 años, espero todavía estar aquí, por aquí sirviendo. Milagro, querido, Ojalá que sí. ¿cómo te despides? Pues con un gran abrazo, un gran abrazo para ti, para Gina, y pues me siento totalmente honrado con esta invitación a poder participar en charlas entretenidas. Igualmente un saludo a todos el auditorio, nuestros queridos hermanos que también estuvieron en diferentes partes del país, y agradecerles también su atención y su tiempo para poder estar con nosotros. Eduardo Bustos Nájera, que tenga la mejor de las semanas, te agradezco mucho, nos vemos en el camino y nos preparamos. Yo no te voy a soltar, te voy a suplicar que nos sigas apoyando en otra de estas charlas entretenidas. Que tengas Claro la que sí, mejor de con la todo gusto. semana, Lalo, un abrazo con todo el cariño que mereces. Igualmente para ti, Amigos Rafa, internautas, nos vemos el próximo viernes 9 de la noche en punto por charlas entretenidas. Ustedes saben que esta charla que hoy hemos tenido con el doctor Eduardo Bustos Nájera queda on demand, queda permanentemente en nuestra página de Facebook de Gran Logia Independencia número 2 y también en unas horas más va a estar en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. De manera es que cuando ustedes quieran vernos ahí estamos. No dejen de visitarnos el próximo viernes, por favor, sus likes y compártanlo con los amigos para que podamos tener una mejor comunicación con ustedes. ¿Qué tal la mejor de la semana? Les agradezco mucho.